La palabra adecuada, bendecidos. Esa tiene que ser la palabra adecuada, porque cuando estamos reunidos en una fiesta hay bendición. Déjeme decirle que muchas veces cuando nos invitan a una fiesta, por lo general, especialmente si es un cumpleaños, a la entrada está la mamá. Pero usted tiene que llevar un ¿qué? Un regalo. Aquí la diferencia, en esta fiesta al entrar estaba la Santísima Virgen María dándonos la bienvenida. Pero la diferencia es que tú no tenías que traer como requisito un regalo. Aquí al contrario, el festejado que es Cristo va a dar regalos a tu vida y a mi vida, siempre y cuando tú y yo lo creamos así. Por eso la palabra adecuada debe decir, cuando se nos pregunte cómo están, bendecidos. Bendecidos, porque cuando el Señor está presente hay bendición. El Señor se manifiesta. El Señor empieza a regalar esos regalos a tu corazón. Para mí es una alegría el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y confío y tengo esa plena seguridad. Y me encanta lo que San Agustín decía: uno simplemente presta el tono de la voz, pero la palabra que sale es la palabra de Dios. Es la palabra que toca los corazones, es la palabra que llega a lo más profundo de tu ser. Y si tú has venido en este día quizás por quedar bien con la suegra, con la esposa, con la novia, qué sé yo, déjame decirte que la palabra de Dios va a tocar tu corazón, que la palabra de Dios va a llegar a lo más profundo de tu ser, y tú y yo vamos a salir de aquí testificando de un Cristo vivo, testificando que en nuestra iglesia católica hay unción, que en nuestra iglesia católica hay poder, que en nuestra iglesia católica hay un avivamiento, porque el poder del Espíritu Santo se está manifestando, porque nuestra iglesia católica es un tiempo de gracia. Basta de católicos pasguatos, basta de católicos aguados, basta de católicos únicamente de miércoles de ceniza. Hoy en día los católicos, el poder del Espíritu Santo está despertando católicos para proclamar la palabra de Dios. Donde trabajo, una ocasión yo meditando la palabra de Dios, siempre empiezo mi día con la Santa Misa, y después ahí cuando llego trabajo en un mercado y pasaba un hermano y me decía: gloria a Dios que usted lee la palabra de Dios. Dice: ¿dónde usted se congrega? Le digo: soy cristiano, católico. Pero cuando mencioné la palabra católico empezó a decir: es que los católicos no tienen una Biblia, es que los católicos no leen la palabra de Dios, es que los católicos, Dios se equivoca. Habemos miles y miles de católicos que leemos la palabra de Dios, y que no nomás la leemos, que nos esforzamos cada día por vivirla. Así que realmente la palabra de Dios quiere llegar a nuestros corazones. Hoy en día hay unas propuestas, unas modas, los medios de comunicación. Nuestro querido Papa Juan Pablo II decía: nuestra fe está distorsionada por los medios de comunicación, porque hoy en día hay muchos estilos de vida que se están proponiendo y se están diciendo: vive este estilo de vida. Y de repente hoy en día a los jovencitos, incluso a los adultos, se les dice: ten placer sin mirar con quién, sea hombre con hombre, mujer con mujer, con un animal, con un niño, con un familiar, con un muerto, con un objeto, no importa con quién, hay que tener placer. Esa es la mentalidad del mundo. Hoy en día se te dice: si quieres ser bisexual, transexual, homosexual, no pasa nada. Hoy en día los medios de comunicación te ponen, yo ya no veo novelas, antes me echaba 8 novelas al día, y de repente en las novelas te ponen que el hombre y la mujer se desgreña, se pelea, se insulta, pero de repente ponen 2 hombres como pareja y no discuten, no pelean. Hombre y mujer se ofenden y ponen la relación en la novela de 2 mujeres profesionistas, guapas, y no pelean, no discuten. Empiezan a querer trabajar en la mentalidad: hombre y mujer se pelean, mujer con mujer no se pelean, hombre con hombre no se pelean. Estuve predicando en Ciudad Juárez y ¿saben qué? Estaban las principales ciudades unos pósters diciendo cama para 2. ¿Y cómo era el póster? 2 chicos semidesnudos metiéndose a la cama. Hoy en día los artistas dicen: es que yo soy bisexual, es que yo ya salí del closet, salieron del huacal, y todos aquellos seguidores van queriendo vivir ese estilo de vida. Los medios de comunicación nos quieren meter toda esta mala información. Pero ¿saben qué? Dios no se equivoca.
Y de repente vienen las marchas del orgullo gay y como dice San Pablo, lo que nos debería dar vergüenza nos causa orgullo. Desafortunadamente estamos en un país, hay una novela que la compraron no sé si en Japón o en China, pero no únicamente para traducirla, sino para volverla a hacer con actores de ese país. Y le preguntaban a los actores y a quien compró los derechos de aquella telenovela, ¿usted va a cambiar los derechos, va a cambiar algún personaje o algo? Y aquellos en aquel país dijeron sí, vamos a cambiar al personaje, vamos más bien a eliminar al personaje con situación de atracción al mismo sexo, mejor conocido como una persona homosexual, porque en nuestro país no está bien visto esto. Son países que se procuran y se preocupan qué es lo que su país va a ver. Desafortunadamente nuestro querido México, basura que nos proponen, basura que ponemos. Las mentiras de las telenovelas, fíjense que en una ocasión estaba esperando un hermano en Cristo y me dijeron se está cambiando, pásese. Me senté y dos señoras estaban, comadre van a matar a Demesio. Yo decía, Señor, van a matar a Demesio. Comadre, si matan a Demesio, tiene uno así, el otro así, está embarazada, ¿qué va a hacer la pobre mujer? Señor, van a matar a Demesio, que tiene uno así, el otro así, que está embarazada. Señor, el gobierno no le va a ayudar, Señor. Señor, si le van a poner una trampa, si le van a dar un veneno, Señor, tú quita esos sentimientos. Y de repente le dice la comadre a la otra, no te preocupes, comadre, mañana en el capítulo de las 7 vemos si matan a ese Demesio, sí o no. Estaban hablando de las novelas, queridos hermanos, pero con tanta intensidad que me puse a orar por ese tal Demesio. Mentiras que parecen verdad. Y muchas veces la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar vidas, que tiene poder para cambiar matrimonios, lo contamos como una mentira. A lo que voy, hay muchos matrimonios, aquí muchos papás, no hay un gene gay, no hay un gene bisexual, transexual, porque Dios no se equivoca, Dios hizo hombre y mujer. Son situaciones que han pasado para que se desarrolle una atracción al mismo sexo. A grandes rasgos, antes de llegar a mi testimonio, quiero hablar un poquito, a grandes rasgos, es un tema muy grande, muy extenso. Primer puntito, un niño creado entre puras mujeres. El niño es una esponjita, lo que dé, él va a ser. Si el niño está creado con la abuelita, la mamá, la comadre, puras mujeres, el niño poco a poco ve cómo mamá se maquilla, cómo mamá se hace la cabellera con su pelo largo, cómo mamá se pone los tacones, el vestido. Un niño criado entre puras mujeres. Cuando una niña, que desafortunadamente su mamá ha muerto, y esa niña, antes que ella había puros varones hermanos, esta niña creada entre puros varones, esa niña se empieza a comportar porque su modelo es papá y los hermanos. Una niña criada entre puros varones. Un niño más artístico, estamos en una cultura machista que el niño tiene que ser pleitista, majadero y demás. Pero cuando a aquel niño le va a gustar el piano, le va a gustar el ballet, le va a gustar, qué sé yo, ser un diseñador, un gran chef, lo empiezan a etiquetar. Y el papá le empieza a decir, usted no haga eso porque eso es de marica, eso es de viejas, eso es de niña, y lo empiezan a etiquetar. Y cuando ese niño llega a la primaria, al kinder, los demás niños lo empiezan a etiquetar marica, niña. Y la mentecita de aquel niño dice, si mi propio papá me dice, mis propios hermanos me ponen la etiqueta, quiere decir que sí lo soy. Mucho cuidado, papás. Mucho cuidado con etiquetar a sus hijos. Si a la hija le va a gustar más lo deportivo, va a ser una boxeadora y de repente va a ser una Ana Guevara y le va a salir todo eso deportivo, pero las mamás, pareces machorra, pareces manflora, no eres femenina, pero mira, la empiezan a etiquetar. Llega a la primaria, la empiezan a etiquetar y dice, mi propia mamá, mis hermanas me lo dicen, quiere decir que sí lo soy. Se pone la etiqueta. Un papá débil donde la mamá lleva los pantalones. Ya llegaste del trabajo, a ver viejo, echa todo tu cheque para acá. Ahí te va para tu metro, para tu tren ligero, para tu camión. El papá no tiene voz ni voto. Aquel niño dice, yo no quiero ser como papá. Papá parece la mesa de la casa, un papá débil. Yo quiero ser como mamá. O todo lo contrario, un papá violento. Un papá que llega alcoholizado, queriéndole pegar a la mamá, y ahí influye
tanto en el niño como en la niña. Y aquel niño se esconde porque llega ese papá alcoholizado, violento, diciendo malas palabras, se esconde y va haciendo votos internos, promesas internas. Cuando sea grande, yo no quiero ser como papá. ¿Y papá es qué? Un hombre. Yo no quiero ser un hombre. Cuando aquella niña dice, ser mujer es como mi mamá, que se deje golpear por mi papá, ¿eso es ser mujer? Que sea humillada, rebajada como mi papá lo está haciendo. Yo no quiero ser mujer. Yo no quiero un hombre a mi lado. ¿Ven cómo afecta? Un papá violento. Mucho ojo. Papás únicamente amoroso con las niñas. Y de repente tiene 5 varones y tiene 1 o 2 niñas, mi princesa, mi doncella, y a los niños ni los pela. En una ocasión, hablando con un joven, me decía, ¿sabes qué, Rubén? Fuimos más de 12 hermanos. Nosotros éramos como los sirvientes, los empleados del rancho. Cuando papá llegaba y abrazaba a mis 3 hermanitas, mis doncellas, mis princesas, yo anhelando con mi carita diciendo, papá, yo aquí estoy, anhelando un abrazo. ¿Y sabes lo que yo hice? En una ocasión, cuando divisé de la ventana que papá ya venía, yo me puse el vestido de mi hermana. Y cuando llegó papá, le dije, papá, aquí estoy. No me dio un abrazo, me puso una buena tunda. Muchas veces los papás amorosos únicamente con las niñas. Y recuerda, papá, yo muchas veces en Guadalajara escucho en el camión, oiga, compadre, yo el otro día vi que usted le dio un beso en la mejilla a mi ahijado. No haga eso, lo va a volver maricón. Mentiras. Cuando yo escucho eso digo al contrario, su beso en la mejilla, apapáchelo, llénelo de ese amor masculino, porque si no, entonces iba a desarrollar una atracción al mismo sexo. Y en muchos lugares donde ando predicando, le digo a los papás, deje su machismo a un lado, abrace a su hijo, apapáchelo, su beso en la mejilla. Si usted no lo hace, vendrá un hombre y lo hará por usted. Y no nomás lo va a apapachar, a cambio le va a pedir que entregue su cuerpo sexualmente, genitalmente. Dejemos ese machismo a un lado. Muchos me dicen, yo voy a enseñar a mi hijo a ser hombre con golpes, llevándola con la prostituta, con violencia. Mentiras. Si tú le muestras con violencia, con rudeza el mundo masculino a tu hijo va a decir, yo no quiero entrar a ese mundo que me da miedo. Ser hombre me da miedo porque mi papá sí me lo está representando. Muchas veces, muchas mamás solteras me preguntan, oiga, hermano Rubén, ¿quiere decir que yo siendo una mamá soltera, porque no está la figura de aquel hombre que me abandonó cuando supo que yo estaba embarazada, quiere decir que mi hijo va a desarrollar una atracción al mismo sexo? Digo, 2 cosas, todo depende de usted. Porque muchas veces yo sé que cuesta cuando aquel niño te diga, oye, es mamá, y mi papá, tu papá era un sinvergüenza, tu papá era un esto, tu papá era lo otro, tu papá es... Y aquel niño dice, yo no quiero ser como papá. Y papá es un hombre. Dice un psicólogo que muchas mamás toman al hijo como el esposito. ¿Por qué estás triste, mamá? Es que tu papá me hizo esto, es que tu papá es un sinvergüenza, es que tu papá no me da para el chivo, es que tu papá y tu papá y tu papá. Y aquel niño dice, yo no quiero ser como papá. Ya no pasa a ser el héroe, el papá pasa a ser el héroe, la mamá. Y yo les he dicho a esas madres solteras, aunque te cueste perdonar, pídele la gracia al Señor y decir, cuando tu hijo te pregunte por su papá, aunque quizás nunca lo vaya a conocer, sabes que tu papá por X cosas se fue, pero tu papá era trabajador, pero tu papá era guapo, pero tu papá era fuerte, tu papá era inteligente. Aquel niño empieza a decir, aunque quizás nunca conocerá a su papá, va a decir, cuando yo sea grande, quiero ser como papá. Fuerte, guapo, inteligente. O muchas veces, igual las madres solteras incluyan al abuelito, a un hermano, al compadre, a meterlo para que el niño vaya viendo este rol masculino. Se puede prevenir. Alguien me decía, es que la homosexualidad no es una gripa, no es algo que se contagie. Claro, no es una gripa, pero se puede prevenir. Hablando con mi obispo en la ciudad de Guadalajara, yo le decía, si en cada charla prematrimonial se le dijera, futura mamá, qué hacer, qué no hacer, futuro papá, qué hacer, qué no hacer, no hubiera tanto alto índice de homosexualismo, tanto alto índice de lesbianismo. Se puede prevenir la homosexualidad porque no hay un gene gay,
no es de nacimiento, son situaciones, factores que han pasado en nuestra vida para que se desarrolle una atracción al mismo sexo. Así que cuando escuches ahí algún artista del medio, es que yo nací así, mentiras. Pero muchos, como no estamos cimentados en la palabra de Dios, nos dejamos ir por falacias, por mentiras disfrazadas de verdad. Muchas veces en muchos lugares donde yo estoy me dicen: oiga, hermano, quiere decir que todo aquel que es abusado sexualmente va a desarrollar una atracción al mismo sexo. Le digo, todo depende. El primer caso puede ser un niño que con su papá le da su beso en la mejilla, su papá lo abraza, su papá lo apapacha, su papá le dice mi campeón, su papá lo hace sentir que es amado, lo empieza a llenar de ese amor masculino. Cuando viene un hombre y abusa sexualmente de aquel niño, por lo general el violador le va a decir: no digas nada, si tú hablas le pasará esto a tu papá, si tú hablas le va a pasar esto a tu mamá. Aquel niño, como tiene esa cercanía con papá, va a decir: te equivocas, yo lo voy a decir. Y aquel niño lo dice, y para él fue una pesadilla, me abusó un hombre, pero no se desarrolló una atracción al mismo sexo. Le gustan las mujeres, se puede casar, pero fue una pesadilla, pero no se desarrolló una atracción al mismo sexo. ¿Qué pasa con el otro caso? Mucho ojo, papás. Ustedes, papás, a sus hijos les tienen que dar 3 cosas: afecto, aprobación y protección. Ustedes, mamás, a sus hijas: afecto, aprobación y protección. Entonces, este segundo caso, niño, es igual abusado sexualmente por un varón. Pero este niño, todo lo contrario del primer caso: su papá lejano, su papá físicamente está, pero emocionalmente no está cercano. El niño llega y su papá está con el control, con la cerveza, con el periódico, ni siquiera le dice: hey, mocoso, escuincle, ¿cómo te fue? Nada. Entonces, viene una persona, abusa a este niño. Aquel niño dice: él sí me tocó, él sí me acarició, él sí me dijo palabras bonitas. Quiere decir, en su mentecita no puede distinguir y puede decir: para recibir estas 3 cosas, yo tengo que hacer lo que aquel adulto me dijo. Ven, los dos fueron violados sexualmente, pero uno tenía la cercanía con papá y el otro no. Entonces ahí es donde está la diferencia. Queridas mamás, yo sé que ustedes son unas mamás muy amorosas, muy llenas del amor de Dios, pero muchos casos, cuando es una mamá sobreprotectora, a los 3 años usted tiene que romper el vínculo con su niño para que papá lo empiece a mostrar este mundo masculino. Muchas veces, y no me van a dejar mentir, papás que están aquí, ¿cómo son sus piropos de ustedes cuando de repente quieren darle un cariñito a su niño? Y el niño tiene apenas 3 años, 3 años y medio, y el papá llega y hace esto: agarra al niño y lo avienta para arriba. Y el niño le gusta la adrenalina y viene la mamá: insensato, se le va a caer la mollera, que no sabes tratar a tu hijo, no lo quieres, jamás te le vuelves a acercar. Entonces lo empieza a sobreproteger. Tú del cuarto para allá no entras, no te le acerques a la cuna. Una mamá sobreprotectora, no quiere que al niño ni le llegue el viento y le despeine. Entonces, mamás, a los 3 años tienes que romper el vínculo. Y me decía una mamá preocupada: entonces ya no voy a abrazar a mi hijo. Claro, pero deje que su esposo entre en acción a mostrarle este mundo masculino. Una mamá sobreprotectora. Acciones y palabras que puedes llevar a cabo, papás, a tu hijo, hacerla sentir como una reina y que tiene derecho en un futuro a ser amada por un hombre. Muchas veces la mamá es muy cariñosa con papá. Llega: mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, mi gordito, mi flaquito, yo no sé qué piropos se dicen. Y la niña está ahí esperando también el abrazo de mamá, pero mamá no se lo da. En la mentecita de la niña dice: ya sé, para recibir ese abrazo, ese beso en la mejilla, tengo que ser como papá. Y si el papá es mecánico, entonces la niña se llena de toda de grasa. Y cuando llega la mamá: mamá, aquí estoy. Viceversa. Cuando el papá llega y le dice a su esposa: mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Y el niño está ahí también queriendo que le dé un abrazo, y el papá lo ignora. Entonces en la mentecita del niño dice: ya sé, para recibir ese abrazo, ese afecto, tengo que ser como mamá. Y por eso el niño se pone el vestidito, se pone la peluca, se pone el labial, qué sé yo. Son situaciones tan sencillas,
pero que de una forma u otra, o sea, influyen. Y estos a grandes rasgos le estoy hablando, o sea, estos temas dan para muchísimo más. Papás, mostrar el mundo masculino a tu hijo con amor, para que se identifique contigo. Con amor, no con violencia. Jugar con él, a las luchitas, al fútbol, a las vencidas. Déjate ganar por tu hijo y tú le dices, qué fuerte estás. Cuando tu mamá lo peines, tú dile a tu hijo, qué guapo estás como tu papá, vas a ser grande como tu papá. Tienes que resaltarle lo masculino, que ser hombre vale la pena. A tu hija, qué hermosa eres una doncella, una princesa, resaltar su feminidad para que sepa que ser mujer vale la pena. En muchos lugares, cuando de repente hay 10 varones y una sola hermana, y los varones quieren levantar su plato, y la mamá dice, no lo hagan, que lo haga ella. Y ella dice, ¿ser mujer es ser la sirvienta de los hombres? Yo no quiero ser mujer. Muchas jovencitas que me dicen, o sus mamás me dicen, es que mi hija siempre estuvo con novios, y de buenas a primeras en la universidad me dijo que le gustan las mujeres. Tenemos que ver, analizar algo más, porque quizás aquel hombre, aquel jovencito, le pedía la prueba de amor que está tan de moda. Entonces ella empieza a decir, todos los hombres buscan únicamente lo sexual, todos los hombres son borrachos, son irresponsables, yo no quiero un hombre a mi lado, yo quiero una mujer a mi lado. Y ahí el enemigo empieza a meter la mano. Entonces recuerden, afecto, aprobación y protección. Por eso, queridos hermanos, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para ti. Si tienes un hijo en esta situación, Cristo a través de Courage te está esperando, a través de Encourage para familiares que tienen un ser querido en esta situación. Y cuando veas un transvesti en la calle, no lo juzgues, no lo condenes, ora por él, para que el día de mañana sea uno más predicando la palabra de Dios. Traigo únicamente 5,000 tarjetitas. Yo sé que no alcanzarían todos. Donde dice Radio Cepa, ahí estamos con un stand, ahí hay trípticos. Llévese la tarjetita, mi correo es con mayúscula, tal y como está. O si no, tengo otro más chiquito que se llama con mayúscula Misericordia 7721, con mayúscula Misericordia 7721 @hotmail.com, pero es con mayúscula. Y los 5,000 que alcancen la tarjetita, ahí está. Y usted me dirá, yo quisiera tu libro, pero yo no tengo esta situación de homosexualidad. Lea mi libro para que vea el poder de Dios, para que vea lo que Cristo puede hacer en la vida de aquel que decide rendirse a Cristo y decirle, me rindo, ya no puedo más, ya no puedo más. Y yo sé que a través del libro, aunque no tengas esta situación, Cristo llegará a tu vida. Y ten presente, la oración de una madre tiene poder, la oración de un padre tiene poder. Como matrimonios, por el poder del sacramento del matrimonio, tiene poder la oración. Los católicos tenemos poder al orar, y especialmente cuando Cristo está presente en la Eucaristía. Así que, queridos hermanos, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Hoy llevamos la palabra de Dios en tiempo de evangelizar a las cárceles, a transvestis por la calle, a hermanitas en la prostitución. Y lo último que les digo, oremos mucho. Mi lema es unidos en oración por la salvación de las almas y la santificación de nuestros sacerdotes. Oremos mucho por nuestros sacerdotes. Y me encomiendo a sus oraciones, Rubén García y Courage Latino y todos los que estamos en este apostolado. Y yo siempre estoy orando en todos los lugares donde ando predicando, y al final va a ser el premio para todo el equipo: salvación y vida eterna. Dios me les bendiga, mis hermanitos, y ánimo a seguir a Cristo,
ánimo, porque en nuestra iglesia católica hay poder, porque nuestra iglesia católica está viva, porque nuestra iglesia católica está suscitando hombres, está poniendo en tu corazón para que prediques la palabra de Dios, está poniendo en tu corazón para que seas un seminarista, un sacerdote, una madre, un matrimonio santo. Claro que se puede, más fuerte para Cristo, porque Él está vivo, porque Él quiere transformar México a través de ti. Él quiere transformar tu comunidad a través de ti. Agarrémonos de la oración, del ayuno, de la palabra de Dios y testifiquemos que Cristo está vivo, que Cristo está haciendo maravillas, que Cristo rompe las cadenas. Amén. Más fuerte para el Señor, porque Cristo está vivo, porque Cristo se pasea, porque Cristo en estos momentos toca tu corazón. Hay unos deseos en ti de enamorarte de la palabra de Dios, de testificar en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, que hay un Cristo poderoso al lado de la Santísima Virgen María que intercede por sus hijos. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga y ánimo. Pa'lante con Cristo y la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios les bendiga. Más fuerte el aplauso para Rubén García. Bien, no cabe duda que cuando alguien abre su corazón al Señor, Dios se lo puede transformar. Pueden sentarse, por favor. Y aquí, como él ya lo había anunciado, está esta producción, este libro, que se llama Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios.